Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas noches. Tomamos asiento, por favor. Bienvenido al conversatorio con los representantes de los medios de comunicación del país, hoy en la ciudad de Machala, la capital de la fronteriza provincia del Oro. Señor presidente, este jueves 6 de febrero tenemos invitados especiales. Como usted verá a su izquierda, tenemos la granja de tuiteros, estudiantes de la Universidad Técnica de Machala. Y a través de su Hackatach, son 8 estudiantes, van a replicar lo que usted diga al país a través de las redes sociales. Asimismo, saludamos a los profesores Prometeo de la misma Universidad Técnica de Machala, también están con nosotros algunos decanos, y tenemos una centena de estudiantes seleccionados de varias facultades, entre ellas Comunicación Social, Ciencias Políticas y de Economía también. Señor presidente, este conversatorio, como ya es costumbre, lo matriza la radio pública. En el país tenemos 136 emisoras que están enganchadas, 41 emisoras en la provincia en cadena, todas están encadenadas, así es que nos van a retransmitir. Además de esto, la señal de televisión la levanta la estación Oki TV acá en la provincia como matriz para la red regional de las 5 televisoras. También saludamos señores ministros de Estado que están con nosotros, autoridades locales seccionales, señor gobernador, y a todos los ecuatorianos que nos acompañan a esta hora. Señor presidente, bienvenido al conversatorio desde el auditorio del Consejo de la Prefectura de la provincia. Gracias, Rodrigo. Ya me pusieron nervioso, pues, ¿no? ¿Cuántas radios? Algún día las cuento. Más los decenas de chicos aquí, jóvenes, más los tuiteros. Me voy nomás. No, ya. Bueno, gracias por estar aquí, ¿no? Buenas tardes a todas y a todos. Este conversatorio se transmite desde el local más pelucón del gobierno provincial, alguno en Ecuador, ¿no? Que local que tiene el gobierno provincial del Oro. Felicitaciones, el Oro se lo merece. En todo caso, vamos a informar sobre la jornada de hoy. Ha sido una jornada no solo satisfactoria, yo creo que histórica. Ya le voy a explicar a los jóvenes por qué. Esta jornada empezó pues temprano, cuando viajamos al proyecto multipropósito Tahuín. Tahuín es un buen ejemplo, queridos jóvenes, del viejo país. Tiene más de 25 años esa presa, nunca se acabó el proyecto multipropósito que incluía esta generación eléctrica, pero ni siquiera se acabó lo básico, que era el riego. Estuvo programado para regar 7.200 hectáreas, se regaron solo 5.000 en forma intermitente, porque se perdía el 60% del agua, porque entre otras cosas no completaron los canales y no revistieron los canales. Entonces vamos a completar el proyecto y hacer un proceso de optimización del proyecto. ¿Qué significa completar el proyecto? Es aprovechar todo lo que se puede aprovechar de este. Hay gran presión cuando sale el agua del embalse. Con esa presión, eso es energía, se puede generar electricidad y precisamente eso es lo que vamos a hacer. Se va a poner una mini planta de 2.5 megavatios. Pero antes de eso, se va a optimizar el proyecto. Insisto, optimizar y completar. ¿Cómo se va a optimizar? Aumentando el muro que se llama el labio de la presa, eso permitirá una mayor capacidad de embalse. Actualmente son 210 millones de metros cúbicos, creo el embalse, serán unos 30 millones de metros cúbicos más, con lo cual habrá más capacidad para riego y para otros usos. Por eso se llama multipropósito. Un propósito es controlar inundaciones, para algo ha servido. Y esto es importante, queridos jóvenes, ¿no? Porque algunos piensan que respetar la naturaleza es no tocar a la naturaleza y ser víctima de la naturaleza. No, respetar la naturaleza es vivir en armonía con ella, pero en función también de lo más importante de esa naturaleza, que es el ser humano. Y no podemos continuar en un país donde en invierno nos ahogamos y en verano nos morimos de sed. Entonces estos proyectos multipropósitos son vitales para controlar inundaciones y proveer riego permanentemente todo el año. Estamos haciendo 6 de estos proyectos, con Tahuín serían 7, que van a cambiar la realidad del agro costeño. Van hasta a triplicarse las cosechas con adecuado manejo del agua. Y eso es fundamental para que salgan de la pobreza nuestros agricultores, sobre todo de la costa. Es clave. Hay cosas que suenan bonito, que propiedad de la tierra, que títulos, suena todo muy bonito, pero es clave la productividad. Y para esa productividad
a su vez es clave estas obras de infraestructura, mega obras de infraestructura. Estamos haciendo 6 de estas, multipropósito Chone, Chongón San Vicente, Daubín, etc. Con Tahuín serán 7. Están estudiándose 9 más y ya van a empezar los estudios de otro muy importante para el oro que es Puyango. Es un proyecto binacional Puyango-Tumbes. Hemos estado conversando con Perú, pero si ya no se definen las cosas, empezamos de nuestro lado a construir ese proyecto multipropósito que regaría unas 23.000 hectáreas, me parece, el Puyango. No sé si está... 45.000 hectáreas, no sé por qué dije 23.000, 45.000 hectáreas. Bueno, en todo caso, qué bueno que esté Walter aquí porque este es el que sabe, ¿no? El secretario nacional del agua encargado de estos proyectos multipropósitos. En todo caso, primer propósito de Tahuín, controlar inundaciones. Vamos a aumentar la capacidad de embalse y con eso se puede controlar un invierno extremadamente duro también, ¿no? Mucha mayor cantidad. 30 millones es lo que va a aumentar la capacidad. Segunda función de Tahuín, riego. Nunca se completó el riego, lo vamos a completar. Se va a alcanzar a regar 8.000 hectáreas y ya no 5.000 en forma intermitente, sino en forma permanente. Tercer objetivo de Tahuín, dotar de agua potable. Huaquillas, Arenillas, Santa Rosa. Nunca se hizo nada al respecto, se desperdicia muchísima agua. No solo eso, en estos momentos estas poblaciones, para las que tienen agua potable, Machala no tiene agua potable, falta mucha población, el acceso a agua potable, tienen que bombear el agua, y eso es extremadamente caro. Con un adecuado sistema de Tahuín, por presión llega el agua, no tienen que bombear absolutamente nada. Lo mismo para riego, como no se ha aprovechado adecuadamente la presión del agua, o sea, ustedes saben, chicos, ¿no? Tahuín está ¿a qué altura? No, pero 100 metros de altura con respecto al nivel del mar, ¿ya? Entonces eso es energía potencial, ¿verdad? Y llega con mucha presión el agua y puede subir hasta, siempre y cuando no supere la altura del embalse original, a edificios, a tierras un poco altas, etc. En estos momentos los campesinos bombean para riego y gastan 600, 800 dólares en electricidad anualmente. Con adecuado manejo de la presión, el agua llega por sí sola y se ahorran esa plata. Lo mismo, Huaquillas, Arenillas, tienen que bombear agua, gastan centenas de miles de dólares. Con adecuado manejo de Tahuín, primero se les envía agua y segundo no van a necesitar bombear porque llega el agua por presión. Entonces, tercer uso, agua potable. Y un cuarto uso muy importante, eso es bellísimo. Hay un espejo de agua maravilloso, el helicóptero yo no lo podía creer. O sea, era una imagen que no sabía que había en el país, porque parece, no es común en nuestro país, más aún en la costa, tener esa clase de paisaje, ¿no? Unos islotes llenos de vegetación, bellísimo, muchas aves. Entonces eso tiene un potencial turístico enorme. Ese es un cuarto uso que se le puede dar al proyecto Tahuín. La inversión para aumentar la capacidad de la presa, para regar las 8.000 hectáreas, revestir los canales, son cerca de 39 millones de dólares. Para la mini central eléctrica, como lo manifesté, son unos 6 millones. Para los canales terciarios, para que lleguen a los diferentes terrenos del agua de riego, son unos 13 millones, eso le corresponde a la prefectura. Y para agua potable, en Huaquillas, Arenillas, Santa Rosa, son 4 millones, me parece poco eso. Huaquillas, Arenillas, Santa Rosa nos falta... O sea, ya está hecho. Ya. Huaquillas y Arenillas son 4 millones de dólares, esto le corresponde a los municipios. Pero obviamente, si no lo hacen los gobiernos locales, con todo respeto, lo haremos directamente. Tenemos una reforma legal, porque ese era el problema, ¿no? Se hacía la obra de infraestructura más cara y algunos gobiernos locales no hacían lo que les correspondía y se subutilizaba esa obra. Para evitar aquello, hay una reforma legal donde el gobierno puede hacer la obra y le cobra a los municipios, pero la ciudadanía no puede ser perjudicada. Entonces vamos a optimizar y completar Tahuín después de 25 años y también alargar el tiempo de vida útil a 30 años más, tiempo de vida útil de la presa, ¿no? Reforzándola, etc. Yo me permito insistir, aquí tienen el paisaje, miren esa maravilla, en el desarrollo turístico de esta zona, ¿no? Es realmente hermoso, así que eso también es labor del Consejo Provincial, del Gobierno Provincial y obviamente el señor prefecto tiene todo nuestro apoyo. ¿Dónde está el prefecto, que es el dueño de casa? Okay. ¿Por qué no vienes acá, Montgomery, si eres el anfitrión? Eso con respecto a Tahuín, por si acaso. Estas obras las va a hacer la empresa rusa Interrao. Ya están los estudios hechos por una empresa española, ya, INASAR de Madrid, y empiezan los trabajos en julio, se está completando el financiamiento. Fue uno de los convenios que yo firmé
en mi reciente visita a Rusia. Tengan la seguridad, queridos jóvenes, que al menos con nuestro gobierno, las visitas de Estado no son para turistear, para sacarle provecho con objetivos muy claros. Uno de los proyectos estratégicos que llevamos a Rusia fue el proyecto Tawin, y ya está dando resultado esa visita a Rusia. Luego de la visita a Tawin, explicarle a la comunidad lo que se va a hacer, etc. En helicóptero nos trasladamos a otro evento, pero histórico, ¿no? Y para mí, en lo personal, muy emocionante, son de las cosas que más me gustan, que fue dar más de 1.600 hectáreas de camaroneras a cooperativas de campesinos. ¿De dónde salen estas tierras? Es bueno saber de la historia, prohibido olvidar y evitar errores en el futuro, y hablar claro, la verdad, sobre todo cuando se dice con recta intención, sin la de ofender, pero para aprender, no tiene por qué dañar, construye. Cuando teníamos el conflicto con Perú, el entonces presidente Velasco Ibarra, pues, estableció una reserva militar, 17.000 hectáreas, se llamaba la REMA, Reserva Militar de Arenillas. Bueno, se firmó la paz en el 98 y siguió la reserva militar, pero no solo eso. Desde 1992 se pusieron casi 2.000 hectáreas de camaroneras en la reserva militar. Y no solamente las Fuerzas Armadas, sino en sociedad con grupos privados. Esto nunca debió ocurrir. Entendemos, ¿no? Las Fuerzas Armadas, sobre todo después del 95 de vencer en el CENEPA, extrañamente fueron abandonadas por el gobierno y el Estado ecuatoriano y tuvieron que arreglárselas como podían. Pero es muy cuestionable que haya habido negocios privados multimillonarios en una reserva militar. Por último, si se lo hacía, o lo hacía solo Fuerzas Armadas, o lo hacían con los campesinos, pero no incluso con exoficiales, altos oficiales de la Armada. Bueno, esta reserva militar ha sido revertida, ahora está en manos, eran 17.000 hectáreas, 13.000 hectáreas seguirá siendo ahora reserva, área protegida, es un bosque seco muy hermoso, que tiene que ser habilitado para que lo visiten las familias del oro y de todo el país, porque esa es otra cosa, ¿no? 500.000 hectáreas de reserva y que nadie entre. Tiene que estar en función de la familia, de las comunidades, de los seres humanos. Entonces, es un bosque muy bonito, un bosque seco. 13.000 hectáreas va a ser área protegida por ese bosque seco. 2.000 hectáreas se están entregando a 3 cooperativas. No hicimos la entrega el día de hoy porque a una cooperativa le falta completar ciertos formalismos en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que antes ni siquiera existía. Y entre otras cosas es para controlar y regular las cooperativas del país. Entonces se van a entregar esas 2.000 hectáreas agrícolas y 1.600 hectáreas de la camaronera llamada Callancas, ¿no? Callancas, se ha entregado a 780 aproximadamente socios de 2 cooperativas. Esto que pertenecía antes a Fuerzas Armadas y a una familia, ahora pertenece a 780 familias y una de las camaroneras más grandes del país, con un nivel de ventas de cerca de 6 millones anuales. Todo eso estaba antes en una reserva militar. Ahora no es reserva militar, han pasado esas tierras a manos de los campesinos. Como le decía a los compañeros campesinos, prohibido fallar. Hay gente que espera que falle para decir que todo tiene que ser como antes, ¿no? En manos de una sola familia, las 1.600 hectáreas y explotados los trabajadores. Prohibido fallar. Y que lo importante es la propiedad. La camaronera es de ellos, pero que vaya a administrar el que mejor lo sepa hacer. Entonces, el MAGA va a acompañar, va a poner gerentes, etcétera, pero la propiedad es de los campesinos que van a trabajar, además, en esa camaronera. Y hay una camaronera adicional de 400 y algo más hectáreas que será entregado, también la comunidad muy cerca queda Cuca, que en un principio no creían que se iba a repartir la tierra, por eso no se organizaron debidamente, ellos niegan esto, pero esa es la realidad. Y también a los ex trabajadores de Callancas van a participar de esa camaronera de 400 y pico de hectáreas. Esto, queridos jóvenes, es sumamente importante. El pecado mortal, ¿no? La cuestión moral más importante de nuestra América no es el aborto, matrimonio gay, no, es la cuestión social, la injusticia, la desigualdad. América Latina es la región más desigual del planeta y eso genera pobreza. La pobreza de América Latina se explica por la desigualdad, porque con la producción que tenemos podríamos eliminar la pobreza. En el caso ecuatoriano,
El ingreso por habitante, estamos casi en 100.000 millones de PIB, Producto Interno Bruto, somos unos 15 millones de ecuatorianos, pónganle a $6.000 producto per cápita, $6.000, ¿no? Dividido para 12 meses, $500 por persona. Familia tipo ecuatoriana, 5 miembros, $2.500. Póngale 4 miembros, $2.000. La canasta básica de consumo para esa familia tipo está en $600. O sea, tienen para 3 o más canastas básicas con una distribución equitativa del ingreso. Con largueza superar el umbral de pobreza. Es un claro ejemplo de cómo con la producción actual se podría eliminar la pobreza. El problema es la mala distribución. En buena hora sí podemos producir más, pero con lo que ya tenemos se puede eliminar la pobreza en Ecuador, y el mismo ejemplo se los puedo dar, la misma situación es a nivel latinoamericano. Entonces, ¿cómo se combate esa desigualdad? ¿No? Nadie aquí ha inventado el agua tibia, el problema es poder, quienes tenían el poder, que no les interesaba hacer eso. Pero es fácil, primero el que más tiene, más paga. Impuestos progresivos, eso es lo que estamos haciendo. Hemos triplicado la recaudación de impuestos, eso lo deben saber. Hemos triplicado la recaudación de impuestos porque saben que con nosotros no se juega, nosotros no tenemos compromiso con nadie, no vamos a permitir evasiones. Se acercan las elecciones, chicos. Todo candidato que les vaya a hablar, lo primerito que muestre su declaración de impuestos. Candidato que no ha pagado impuestos, fuera caretuco. O sea, si ni siquiera hace eso, es un descaro. ¿Ok? Lo primerito, ¿cuánto ha pagado de impuestos? El que más tiene, que más pague, impuestos progresivos. Con ese ingreso, que se financia igualdad de oportunidades, educación, salud para todos. Es decir, adecuado gasto público, que es lo que estamos haciendo. Tercero, regular poderes de mercado, sociales, económicos. El ejemplo que da hoy día en el discurso ante los compañeros campesinos. Aquí a nadie extrañaba que un gerente de banco gane $40.000, incluso creíamos que así tenía que ser. Por si acaso hemos sacado la regulación de que un funcionario de un banco máximo, el máximo representante, puede ganar como máximo a su vez 20 veces lo que paga al que menos gane. Es decir, si pagan el salario básico 340 por 20. Si pagan 500 al empleado que menos gana, 500 por 20. Pero ya no es que pueden ganar los $40.000 pagándole al guardia, como era cuando empezamos el gobierno, $160 en sueldo básico. ¿Ok? Y peor aún a su empleado doméstico, $80, porque ese era el salario básico de la empleada doméstica antes de nuestra revolución. Yo no sé cómo podía dormir esa gente. En todo caso, parecía normal. Esas cosas hay que controlar. Parecía normal que paguemos 22, 23% de interés en dólares y un salario básico de $160. Es decir, la remuneración del capital sin límites, remuneración al capital financiero, y lo más bajo la remuneración al trabajo humano. Entonces, tercera política para evitar la desigualdad, la pésima distribución del ingreso, controlar poderes de mercado, poderes económicos, poderes sociales. Y la cuarta política, distribuir adecuadamente, democratizar el acervo social. ¿Qué es el acervo social? Lo que ya tenemos, público y privado. Ejemplo, el petróleo. El petróleo existe, solo es traerlo. Pero de ese petróleo, ¿cómo se distribuía? De cada 10 barriles, 2 para el pueblo ecuatoriano, 8 para las transnacionales. Entonces, era una fuente de desigualdad. Ahora es al revés, con la renegociación de los contratos petroleros, ¿no? 8 para el pueblo ecuatoriano, 2 para las transnacionales. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se distribuía el acervo social. La tierra, nadie ha inventado la tierra, ya existe. Playas y bahías son del Estado, ¿no? Y en lugar de dársela a los campesinos, si querían poner camaroneras, se la dieron a una familia. Ahora se la estamos dando a los campesinos. Son de las fuentes de desigualdad que se están atacando, ¿no? Se están cambiando esas fuentes de desigualdad. La acumulación del acervo social, tierra, medios de producción, etc. Y eso hay que cambiar, y lo estamos cambiando. Es el plan tierra, y hemos repartido decenas de miles de hectáreas de tierra. Entonces, por eso es un día tan histórico, y para mí, en lo personal, muy satisfactorio. Además que era una promesa que estaba pendiente de 3 años, hemos tenido que superar obstáculos inmensos, parte de esos obstáculos la falta de organización de los compañeros, pero también obstáculos burocráticos, la falta de ganas, el boicot permanente, etcétera. Pero finalmente esa camaronera está en manos campesinas, las próximas 400 hectáreas próximamente se darán, y las 2.000 hectáreas de tierra ya todo está listo. Ya están trabajando ahí las cooperativas, solo falta completar algunos formalismos. Y las 13.000 hectáreas restantes será un área protegida de bosque seco
para goce de las familias del Oro y de todo el país. Luego de este evento, insisto, tan emblemático, tan importante, vinimos a un almuerzo popular aquí en la explanada del Estadio 9 de Mayo, en Machala, pues una verdadera fiesta popular, habían por lo menos 200 personas, música, representantes de los deportistas, de los adultos mayores, dirigentes barriales, etcétera, etcétera. Luego, pues, del almuerzo popular, hemos venido al edificio, al local del Gobierno Provincial del Oro, y para sesionar en el Gabinete de Talento Humano y Conocimiento. Recuerden ustedes que el Ejecutivo se divide en 6 sectores. Producción y sectores estratégicos están a cargo del vicepresidente. Ya el vicepresidente no está de adorno, no está pintado en la pared, tiene funciones específicas. Como anteriormente, Lenín Moreno tuvo las funciones de atender a los discapacitados, ¿de qué manera lo ha hecho, no? A tal punto es el éxito de Lenín que la ONU ha creado una Secretaría Especial para Discapacitados y el secretario se llama Lenín Moreno Garcés. Entonces, eso fue cuando Lenín era vicepresidente. Con el nuevo vicepresidente, por su perfil técnico, le hemos encargado, como proyecto político, le hemos encargado la parte de producción, la parte de sectores estratégicos. Yo me encargo de la parte social, de la parte de política económica, de la parte de seguridad y la parte de talento humano, ciencia y tecnología. Y este gabinete es la reunión de los ministerios de ese sector, educación, cultura, CENESID, etcétera. Ese es el gabinete. Entonces hemos sesionado con el gabinete de talento humano y conocimiento. ¿Qué cosas se han tratado, no? Cómo avanza la educación, los nuevos maestros que están pasando concursos, las evaluaciones que estamos haciendo, las pruebas estandarizadas, transporte escolar, las unidades del milenio, etcétera, etcétera. Y luego de esto, pues nos encontramos en este conversatorio con los medios de comunicación desde aquí, del Gobierno Provincial del Oro. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, jóvenes. Siempre es reconfortante estar entre jóvenes. Ustedes son el presente y el futuro de la patria. Prepárense con ciencia y con conciencia. No solo sería muy mediocre prepararse para ocupar un puestito en la sociedad. Prepárense para transformar una sociedad que todavía es tremendamente injusta. Así que qué alegría que estén tantos jóvenes en este evento y bienvenidos también a todas las autoridades presentes y a los representantes de los medios de comunicación. Y muchas gracias a aquellos medios de comunicación que nos retransmiten en directo. Bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias, señor presidente. Este conversatorio lo estamos tuiteando en #Conversatorio Machala. Es un programa en vivo y por lo tanto una ligera recomendación para nuestros invitados. Tengamos los teléfonos apagados, por favor, porque eso interfiere con la transmisión. Señor presidente, nuestro primer invitado y la primera pregunta la va a hacer Julio Torres de Radio La Ciudadana. Así es que adelante, Julio, por favor, con la pregunta. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches a todos aquí presentes. Guayaquil y Machala ha apostado por el denominado modelo exitoso que incluye la reingeniería urbanística, pero que aún arrastra grandes deudas en el sector social. Frente a los comicios de este mes, ¿qué riesgos se abren en las poblaciones de estas ciudades de continuar vigente un sistema de gestión que deja de lado aspectos como la provisión eficiente de servicios y la satisfacción de otras necesidades vitales para el bienestar de toda la población, señor presidente? Buenas noches. Bueno, en su pregunta está la respuesta. Nos hablan de modelos exitosos y el modelo de Guayaquil es tan exitoso que el alcalde vive en una isla privada en el cantón San Borondón, ni siquiera en el cantón Guayaquil. Entonces, ¿exitoso para quién? Para la gallada. Por favor, jóvenes, no se acostumbren a lo intolerable. Que un barrio pelucón apenas se funde, tenga agua potable, alcantarillado, iluminación, parterres, aceras, bordillos. Y que barrios que llevan 50 años en Guayaquil o en Machala todavía estén llenos de polvo y lodo, no es normal. Es intolerable. Es fruto de la injusticia. Y eso es Guayaquil y Machala, dominados hace décadas por la partidocracia. Yo he venido en helicóptero. 3/5 partes de Machala son invasiones. Ustedes ven polvo, tierra. Pero muchas veces los propios pobres creen que así debe ser.
y que la parte bonita solo debe ser el acceso al mall. Por Dios, ¿qué modelo exitoso es eso? Un modelo indigno, lleno de desigualdad. Entonces, bueno, eso es lo bueno de la democracia, está en nuestras manos la solución. Sí le puedo decir que nosotros estamos totalmente en contra de estas barbaridades, de estos insultos a la dignidad humana, en que unos tienen todo y la gran mayoría no tiene casi nada. Es verdad que los accesos en Machala están bonitos, pero por si acaso nosotros hemos hecho 4 kilómetros de esos accesos y la municipalidad solo 1,5 kilómetros. Pero van 2 calles más allá y no hay nada, pues. No hay asfalto, no hay alcantarillado. Una de las principales responsabilidades del gobierno municipal es el agua potable. No tiene agua adecuada. Nosotros tuvimos que intervenir, ¿cómo se llama esta? Triple Oro, que fue concesionado pues, por la partidocracia y el agua salía negra. Todavía no hemos, y ya se la devolvimos al municipio porque es su competencia. ¿De qué modelo exitoso me hablan? Y qué difícil ha sido trabajar también. Por ejemplo, hicimos el nuevo aeropuerto. Ahí está el antiguo aeropuerto. Se ha propuesto poner algunos servicios ahí, por ejemplo el nuevo mercado, y hacer un parque que tanto necesita Machala, porque hay una escasez total de espacios verdes. También ha sido imposible hacerlo, por la falta de coordinación, de cooperación del gobierno local. ¿De qué modelo exitoso me están hablando? Jóvenes, pobres, no toleren lo intolerable. Estos modelos exitosos para la derecha, para nuestra oligarquía, para la partidocracia, es exitoso para los de Gallada. Y lo que sobre, ahí sí, con buen corazón, como limosna para el resto. Y nuestros pobres, las grandes mayorías en Machala, no necesitan limosna, necesitan justicia. Y esto no va a cambiar ya. En lo personal yo no tengo nada contra el señor alcalde de Machala, sí contra sus modelos exitosos, como también en la misma situación el señor alcalde de Guayaquil. Pero ya no va a cambiar, así crecieron, así se criaron, o sea, para ellos hacer justicia es darle $20 a la empleada doméstica para que el domingo de tarde pueda pasear. Pero que los hijos de la empleada doméstica estudien con sus hijos, eso jamás, pues. ¿Qué se va a creer esta igualada? O sea, esa es la mentalidad de esa oligarquía caduca. Jóvenes, ustedes están llamados a cambiar esa realidad. Todos tenemos igualdad de derechos, un modelo exitoso para todas y para todos. Y hablar de modelo exitoso aquí en Machala, perdóneme, primero pídame que les devuelva mi diploma de estudio, antes que hablar de un modelo exitoso frente a tanta desigualdad y tanta carencia, paradójicamente, en una tierra tan rica como la provincia del Oro y su capital, Machala. Avanzamos en este encuentro entre el señor presidente y los medios. Hugo Chuico, de diario El Correo, por favor. Adelante, Hugo. Señor presidente, buenas tardes. El INEC hoy anunció que por primera vez desde 1982 el ingreso familiar ha superado el costo de la canasta básica. ¿Cómo evalúa el gobierno este logro económico obtenido tras 32 años de batallas constantes con una crisis caracterizada por una persistente inflación y sobre todo la pauperización de la población? ¿Y cómo debemos los ecuatorianos y el ciudadano común leer estas cifras, este hito económico? Esas son grandes noticias y no son casualidad. Yo les decía hace un momento las políticas para disminuir la desigualdad, pero cualquier economista con algo de formación se la va a describir. El problema es hacerlo. ¿Y por qué no se lo puede hacer? Depende de quién tiene el poder, pues, en una sociedad. Si el poder tienen los que se benefician de la situación de desigualdad, no van a cambiar nada. Ahora con la Revolución Ciudadana tengan la seguridad que el poder lo tiene el pueblo ecuatoriano, que no lo tiene la banca, no lo tiene el poder mediático, no lo tiene la burocracia internacional, no lo tiene países extranjeros, sino las grandes mayorías. Y con opción preferencial por los más pobres. Eso ha permitido hacer cambios históricos. En estos momentos tenemos el salario real más alto de la región andina. Por primera vez, ese salario real y el ingreso familiar son dos cosas distintas, ¿no? Porque por familia no es que trabaja una sola persona. En promedio trabajan 1.6 personas. Ese salario real, $340, al inicio del gobierno era $160, ha aumentado más del 100%. Multiplicado por 1.6 ya permite por primera vez en la historia contemporánea del país cubrir la canasta básica de consumo de una familia tipo ecuatoriana. Esa es una de las claves para explicar la reducción importantísima de pobreza que hemos tenido, ¿no? Y les insisto, no es casualidad. El salario es lo que se llama la remuneración al trabajo. Antes
Aumentar $10 al salario básico era populismo, pero que no haya techo para tasas de interés en dólares no pasaba nada. Eso es lo que se llama remuneración al capital. Ahora sí está controlada esa remuneración al capital, que era un insulto para el país. Están controladas tasas de interés y tratamos de aumentar lo más posible el salario básico. Por si acaso, aquí hay el chantaje siempre del capital, ¿no? Si me elevas mucho el salario no hay empleo. Bueno, nosotros hemos pulverizado la teoría ortodoxa en economía porque hemos aumentado como nunca antes los salarios y como nunca antes se ha generado empleo. Tenemos la tasa de desempleo más baja de América Latina y de la historia del país. Pero frente a ese chantaje también propusimos una solución única en el mundo. Perfecto. Para que no se genere ese empleo, de acuerdo a ustedes, que hay un salario mínimo, pero que nadie me declare utilidades hasta que hasta el último de los trabajadores haya ganado el salario digno, definido como el que cubre la canasta básica. Ya el salario básico alcanzó el salario digno. O sea, esa diferencia ya no existe. Pero antes, los años anteriores sí existió. ¿Esto qué implicaba? Era como repartir 100% de utilidades, es decir, la empresa no podía declarar utilidad hasta que el último de sus trabajadores haya ganado el salario digno. Esto es algo inédito, que sirvió también para la distribución del ingreso en el país y reducir los niveles de pobreza. Entonces, contestando a su pregunta, son grandes noticias, fruto del buen manejo económico, pero también fruto del cambio en la relación de poder, porque ya aquí no manda el capital, sino que mandan los seres humanos. Ese es el socialismo del siglo XXI, compatriotas. Muchas gracias, señor presidente, y les comento a nuestros oyentes que este conversatorio es una tendencia ya en las redes sociales. Queremos agradecer la presencia de los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, que están haciendo un excelente trabajo. Y si nos permite, señor presidente, también saludar a los maestros Prometeo Segundo Castro González, Pedro García López, William James Jr., tenemos a Fernando Mastre también y a Luciana Rojas de Astudillo. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Señor presidente, nuestra siguiente pregunta la va a formular Marisa Castillo de Ecuador TV. Adelante, por favor, Marisa. Buenas noches. Señor presidente, el Gobierno Nacional está trabajando en la formalización de la minería ilegal y también luchando contra las actividades irregulares en este sector. En la provincia del Oro, ¿cuál es el resultado hasta el momento en estos ambos frentes, conociendo que esta es una provincia de vocación minera? Se acaban de formalizar 300 pequeños mineros, pero faltan por lo menos 1000. O sea, sí, asumimos la responsabilidad que nos toca asumir. Yo creo que hemos fallado bastante en esto, no por falta de voluntad, por falta de experiencia, de medios, ¿no? Sí quisiera dar explicaciones de estas demoras. Ustedes se acuerdan lo que era la dirección, ¿cómo se llamaba? La dirección de minería, ¿verdad? Era una corruptela total, pues. Entonces, es fácil juzgar, ¿por qué no ha avanzado más rápido? Eso es lo que teníamos, tuvimos que eliminar todo eso. Recién tenemos la ley de minería hace 3 años y medio. Los instrumentos para poder formalizar, regularizar al sector minero, especialmente a los pequeños mineros, que cuentan con todo nuestro apoyo. Aquí, sobre todo en época de campaña, se corren muchas mentiras, ¿no? Que estamos con los grandes proyectos y no con los pequeños mineros. No, nuestra opción preferencial es por los pequeños mineros, pero no son excluyentes. Puede haber grandes proyectos y pequeña minería. Contra lo que sí estamos es contra la minería ilegal, donde hay lavado de dinero, donde se gastan $300.000 en retroexcavadoras, no piden permiso a nadie, destruyen nuestros ríos. A esa gente se le aplica la ley. Pero el pequeño minero, el minero artesanal, tiene todo nuestro apoyo. En el 2010 se hizo un censo. Ya se hizo un censo, porque una cosa que nos reclaman es el censo. Ya se hizo. Nos aparecieron más mineros, porque había hasta que reconstruir confianza. Algunos no daban los datos, etc. Entonces ha sido una tarea enorme. Ya hemos empezado el nuevo censo con más brigadistas, etcétera, para actualizar los datos. Porque, insisto, en el 2010 se hizo un censo, pero mucha gente no se registró. Y estamos ya formalizando a esos mineros irregulares. 300 han formalizado en los días pasados. Falta por lo menos 1000. Pero esa pequeña minería tiene todo nuestro apoyo para organizarse. Ojalá se unan, puedan acceder a créditos y con ello a mejor tecnología. Todo nuestro apoyo, todo nuestro acompañamiento para que utilicen mejores técnicas, que no utilicen químicos que dañen el medio ambiente, que utilicen metodologías de explotación que no pongan en riesgo su propia vida, etc. Entonces seguimos trabajando y esperamos pues en los próximos meses poder regularizar a todos los mineros artesanales, no solo
del Alto del Oro, no solo del Oro, sino de todo el país, porque el problema existe sobre todo en zonas frontera y en Amazonía, ¿no? Y estamos trabajando muy duro, pero, insisto, no empezamos de cero, empezamos de bajo cero. Avanzamos, señor presidente, y ahora John Ochoa, de Radio Ovación, por favor, plantee la interrogante. Señor presidente, bienvenido a Machala, un gusto saludarlo y dar la oportunidad a los periodistas de esta ciudad para plantear algunas interrogantes en este conversatorio. Hay un tema muy puntual que usted lo topó, señor presidente, y vale la pena profundizarlo un poco más para nuestra ciudad. Tomando en cuenta de que unos 4.000 comerciantes minoristas o informales, también como se les denomina, se ubican con su negocio en las calles y aceras en el centro de Machala, desde hace muchos años. De tal manera que ellos han solicitado a través de FECOMIOR, que es la organización que aglutina una serie de organizaciones pequeñas, en el sentido de que si es factible que el gobierno financie un mercado multifuncional para ubicar a todos estos comerciantes. Inclusive han planteado esta iniciativa, esta propuesta al candidato alcalde Carlos Zambrano, de la 3570, y él lo lleva como plan de trabajo en su campaña. También de esto hay el apoyo del prefecto de la provincia, ingeniero Montgomery Sánchez, que va a la reelección, de tal manera, ¿hasta qué punto es factible? Y tomando en consideración de que en este sector los comerciantes minoristas de Machala funciona una institución pública como es el Seguro Social de la provincia, la dirección provincial. Aquí está el abogado Víctor Quirola, inclusive, que es el director provincial. De tal manera que, ¿cuál sería su respuesta ante esta inquietud de los machaleños? Ese mercado, como el Coliseo, como el terminal terrestre que el alcalde le ofreció en el 2006, prohibido olvidar, son necesidades urgentes para Machala y obviamente cuentan con todo el apoyo del gobierno nacional. El Coliseo lo vamos a financiar totalmente nosotros, fue un compromiso de campaña. Yo quedé escandalizado en la campaña anterior, ¿no? Cuando el meeting que tuve era un galpón que le llamaban Coliseo, en Machala, capital del oro, de las ciudades más grandes del país. Entonces me pareció una injusticia tremenda. Ya tenemos el terreno. Es una parte del cuartel Chacras, ¿no? Al frente del ECU 911, va a construirse, estamos acabando los estudios, para hacer los estudios se necesita primero tener el terreno, va a construirse el nuevo Coliseo de Machala. Sobre el mercado, es una necesidad urgente, pero es una competencia exclusiva del municipio. Si usted habla de financiamiento, existe el financiamiento a través del Banco del Estado, pero sin mayor trámite. O sea, hay que presentar el proyecto, la solicitud, se ve la capacidad de pago y se da el crédito. No es que hay que hablar con el presidente, nada de eso. Pero si no alcanzara la capacidad de pago del municipio, por supuesto que estamos dispuestos a ayudar. Pero para eso se necesita trabajo en equipo. En todo caso, toda la disposición del gobierno nacional para apoyar esa obra tan urgente en Machala y tan importante como es el nuevo mercado. Y está el terreno, que es el antiguo aeropuerto, que también lo hemos querido convertir en un parque urbano, pero parque ecológico para Machala, pero no ha sido posible. Muy amable, señor presidente. Demos la bienvenida ahora a Marta Contento, de TV Oro. Por favor, Marta, la pregunta. Muy buenas noches, presidente Rafael Correa. Bienvenido a mi ciudad, Machala. El proceso de modernización y especialización de Puerto Bolívar es vital para el crecimiento de la provincia. ¿Cuáles son las líneas madres de este proceso que buscaría su especialización, la constitución de un hub regional junto a Guayaquil y la creación de institutos para el desarrollo de la industria de mar? Miren, los jóvenes que están aquí podrán decir que el presidente habla bonito y contesta todas las preguntas, ¿no? Pero a la final les está hablando porque está en Machala, porque están cerca las elecciones. Nosotros planificamos, queridos jóvenes, revisen el Plan Estratégico de Movilidad, el PEM, del METOP, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde está todas las obras de infraestructura para transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Ya todo está planificado. Y se piensa intervenir y modernizar los 4 puertos marítimos que tiene el país. De hecho, Manta ya empezamos, Esmeraldas, Guayaquil, que tiene que salir de Guayaquil hacia la entrada del Golfo, de Guayaquil mismo. Pero ustedes ven la demagogia, ¿no? Para asustar a los guayaquileños dijeron que le estamos quitando el puerto. En verdad, el problema es que existen 13 puertos privados y están defendiendo el negocio de esos 13 puertos privados, que es de la Gallada Social Cristiana. Porque a nadie en sus 5 sentidos se le ocurriría gastar plata a los guayaquileños para hacer más profundo el canal de acceso, que tiene 9.6 metros de calado, llevarlo con mucha plata, con mucha inversión, con impacto ambiental a 11 metros, cuando a la entrada del Golfo, muy cerca, tienen calados naturales, es decir, donde no tienen que hacer absolutamente nada, de 15 y 16 metros. A nadie
responsable se le ocurre una propuesta como la que pretende el alcalde de Guayaquil. Y se tiene también el proyecto de modernización del oro, del Puerto Bolívar, ¿no? Del Puerto Bolívar en el oro. La idea es especializar este puerto en frutas, ¿no? Y por el banano, y también minería. Y hacer, incluso se está estudiando hacer una sede, una zona económica de desarrollo especial, se está estudiando, porque la idea sería también aquí poner la planta de refinación de cobre, una provincia minera, y el Ecuador, recuerden que nosotros hemos hablado de industrias básicas. ¿Qué significa el concepto de industrias básicas? Esas industrias muy necesarias para el desarrollo. Si revisan la historia del desarrollo, prácticamente no hay país que se haya desarrollado, por ejemplo, sin siderúrgica. Entonces, cuando algo se califica como industria básica, si lo hace el sector privado, en buena hora, pero no nos vamos a sentar cruzados de brazos esperando a que venga el sector privado. Empezaremos nosotros si no viene. Entonces se van a hacer estas cosas, siderúrgicas, astilleros, petroquímica, etc. Y en el caso de Puerto Bolívar, se piensa, por ejemplo, además de la refinación de cobre, se planifica muy probablemente la planta siderúrgica aquí, para acero plano. Y de descubrirse gas en el Golfo de Guayaquil, también parte de esa petroquímica para producir uri. Entonces todo eso lo tenemos ya planificado, se están haciendo los estudios, por ejemplo en el caso de la siderúrgica, y en el caso de gas se está realizando la exploración de gas. Todo depende de que tengamos gas para ver si se puede producir urea, y muy probablemente esa planta estaría en el sector de Puerto Bolívar, donde también se está estudiando una zona económica de desarrollo especial. ¿Okay? Vamos avanzando, señor presidente, pero déjenos recordar a los oyentes… Zona especial de desarrollo económico, lo dije al revés, sede. Les decía que los amigos que nos están escuchando en la radio también pueden estar pendientes del hashtag Conversatorio Machala. Richard Zambrano, vamos con Richard de Radio Vía con la siguiente interrogante. Por favor, Richard. Gracias, señor presidente. Es para mí, para este comunicador, placentero entrevistar al líder de la Revolución Ciudadana, que tanto bien le está haciendo a la patria, que tanto bien le hacía al oro. Y le repito lo que le dije en algún momento. No pensé vivir para ver este cambio que experimenta mi patria, que experimenta mi provincia. No sabe cuánta emoción me da escuchar eso. Eso da ánimo para seguir adelante. Muchísimas gracias. Esteban Quirola Bustos es candidato a prefecto por el Partido Social Cristiano, que de paso tampoco paga impuestos. Así tenemos una investigación. Afirma que lo llevó a la presidencia de la República y que es su amigo. ¿Cómo lee usted este hecho político y que se encuentre terciando por un partido político de oposición y no por Alianza País? ¿Cómo se llama el señor? Esteban Quirola Bustos. ¿Y de qué está? Candidato a prefecto por el Partido Social Cristiano y Mira, Suma. uno de los problemas de este oficio es que uno se encuentra con cada loco. Yo no lo conozco a este señor. Ya me habían dicho que había manifestado que era mi amigo, que me había ayudado. Sí, aquí tengo la grabación. No lo conozco. Tiene una foto para ver si me acuerdo, por favor. Déjeme ver la foto de este señor, porque al final por ahí saco una foto conmigo, las 500 que me tomo. ¿En qué colegio estudió? ¿Alguien sabe en qué colegio estudió? ¿Ah? ¿Quién es Esteban Quirola aquí? ¿Ah? La momia esa que… No, esta. ¿Cuál es? ¿Quién es Esteban Quirola? El señor de la barbita. No lo conozco. Insisto, cada loco que uno se encuentra. ¿Ya? Acá está. No sé quién es este señor. Al final estudió en mi colegio. ¿Qué edad tiene? ¿No estudió en San José? Tú lo conoces, Walter, porque Walter fue compañero mío del colegio. Le insisto, cada loco con que uno se encuentra. Y en todo caso, esta es su declaración de impuestos y no pagó impuestos. Así que si lo conociera, le cortaría mi amistad. Porque no pagar impuestos es robarle al pueblo ecuatoriano, compañeros. Lo primero que tienen que hacer, queridos jóvenes, cuando se presenta un candidato, que les enseñe su declaración de impuestos. Si no paga impuestos, les está robando sus libros, les está robando su universidad, les está robando el pan a nuestros hijos. Así que a este señor no lo conozco, no sé qué está hablando. Y tampoco lo quiero conocer si no paga impuestos, por si acaso. Señor presidente, avanzamos y ahora Mónica Takuri es la siguiente persona que interroga con su pregunta. Caravana TV, adelante.
Buenas noches, señor presidente. Mi pregunta es, hay dos obras importantes aquí en la ciudad de Machala y en la provincia. Una es el nuevo terminal terrestre y la segunda el hospital de Piñas. ¿Cuáles son los proyectos, los reportes que es para este proyecto? Ya se fue Paulita de la Agencia Nacional de Tránsito. Acá está Paul, porque ella podrá corroborar lo que le digo, ¿no? Nosotros planificamos, no improvisamos. Todos los municipios, los cantones necesitan terminales terrestres. Ya tenemos tipologías, ¿no? ¿Cuántas clases tenemos? 3, 5, 3, de acuerdo a la cantidad de pasajeros, etcétera. Estandarizados. Tiene que cumplir especificaciones técnicas, saber dónde se pone. Por ejemplo, el de Quito estaba en pleno centro de Quito. Será una barbaridad. Entonces, todo esto es planificado. Pero como se acercan las elecciones, el alcalde del cantón ha ofrecido un terminal terrestre. Esa clase de demagogias no vamos nosotros a financiar. Eso es responsabilidad de los municipios. Pero hay crédito del BEDE, hay todo un programa. Aquí está Paola, nuestra directora de la Agencia Nacional de Tránsito. Hay todo un programa para financiar terminales terrestres, parte de lo que llamamos la gestión del transporte en el Ecuador. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas está dividido en dos viceministerios: infraestructura de transporte, vías, aeropuertos, puertos, infraestructura, y el otro, gestión de transporte. En infraestructura hemos mejorado muchísimo. En gestión nos falta todavía mucho. Entre ellos, entre lo que nos falta, buenos terminales terrestres, pero con seriedad, por favor. ¿Ya? Les insisto, nosotros tenemos una tipología, modelos estandarizados para ciudades pequeñas, medianas, grandes, y eso se financia a través del Banco del Estado. Pero para improvisaciones de última hora, para ver si ganan unos votitos más en las próximas elecciones, no vamos a desperdiciar plata del pueblo ecuatoriano. Entonces, si viene una propuesta seria, de acuerdo a los estándares, a los requerimientos técnicos de la Agencia Nacional de Tránsito y el METOP, con todo gusto para financiarlo a través del BEDE. Estas demagogias de última hora, nosotros no nos prestamos para estas cosas. No sé, Paola, si quieres agregar algo. Bueno, presidente, usted ha sido muy claro en el tema. Realmente, pues decir que estos fueron estudios recibidos en la agencia hace más de un año y recién ahora parece que los están comunicando. Entonces, una vez más, el compromiso de trabajar pues, con un municipio responsable para que ejecuten los estudios y hagan un terminal pues, acorde a las necesidades de la ciudad y con todos los servicios, el nivel de calidad que nosotros estamos pidiendo. Incluso la ubicación es estratégica. O sea, porque la idea es que vengan los interprovinciales, la gente se queda en el terminal y hay coabuses urbanos. Todo eso hay que planificar. Y nada de todo eso se está improvisando. Y prohibido olvidar, pues, machaleño. Esto lo mismo dijeron el 7 de abril del 2006. Machala tendrá nueva terminal terrestre. Con la presencia de transportistas de los diferentes gremios de la provincia del Oro, ayer se realizó el lanzamiento del proyecto de la nueva terminal terrestre para la ciudad de Machala. Según el alcalde Carlos Falqués, para la construcción de la terminal se utilizarán unas 9 hectáreas de terreno. Esto fue el 7 de abril del 2006. Supongo que le está construyendo a pico y pala porque todavía no lo acaba. Y nuevamente lo ofrecieron en el 2013, ¿verdad? Para los primeros meses del año 2013 se lo ofreció. Entonces nuevamente lo ofrecen, cada vez que se acercan elecciones lo ofrecen. Nosotros no trabajamos así. Como les he demostrado, trabajamos planificadamente. Hay 3 tipos de terminales terrestres. Supongo que para Machala debe ser el más grande o el segundo más grande, ¿verdad? Tiene que estudiarse la ubicación y de cumplirse los requerimientos técnicos que exige el gobierno nacional. Esto es competencia municipal, pero como nos piden financiamiento, exigimos condiciones técnicas, será el financiamiento a través del Banco del Estado. Pero estas demagogias de última hora, popularcheras, electorelas, no vamos a apoyar, no nos vamos a prestar para esto, no vamos a desperdiciar plata de machaleños, orenses, del pueblo ecuatoriano en estas improvisaciones. Sobre el hospital de Piña, parte de la campaña sucia en Piña de que Correa no cumplió su palabra de construir el nuevo hospital. Seguramente, de acuerdo a los sufridores, pues un hospital se hace por decreto, ¿no? Porque tengo perfectamente claro cuando visité el hospital de Piñas, colapsado por un derrumbe, fue el 5 de marzo del 2013. ¿Y por qué me acuerdo tanto? Porque ese día me llamó Nicolás Maduro a decirme que por pedido expreso del presidente Chávez, me llamaba porque le había pedido al presidente Chávez que llame a los amigos más cercanos cuando esté cerca la hora de su fallecimiento. Y media hora después moría el presidente Chávez, 5 de marzo del 2013. Yo estaba en Piñas y me llamó Nicolás Maduro, en ese entonces canciller, ahora presidente de Venezuela. Entonces, ofrecimos el nuevo hospital de 70 camas. Pero estos mediocres creen que el decreto, firmar un decreto y ya pasado mañana va a estar el hospital. Hay que buscar el terreno. Solamente cuando se tiene el terreno se pueden hacer los estudios
de acuerdo a la ley, y es correcto, hay que llamar a concurso pues, para hacer los estudios. Y gana el que presente la mejor oferta. Luego hay que revisar los estudios y se llama concurso para construir. Y todo eso hemos hecho. Ya están los estudios, ya está el terreno, y en mayo empieza la construcción. Pero yo no sé, pues, por ahí hay algunos que nunca han hecho nada, y cuando venimos lo que sí hacemos, ¿no? Hablan cualquier tontería, que seguramente el 5 de marzo del 2013 yo dije, vamos a hacer un nuevo hospital porque este hospital ya no se puede rescatar, y creían que era firmar un decreto y 2 días después tener el hospital. No, es un poquito más complicado, tienen que enterarse de eso. En todo caso, ya está el terreno, ya están los estudios, en mayo empieza a construirse el hospital, va a ser un hospital como lo ofrecimos de 70 camas y de un costo aproximado de $20 millones. Muchísimas gracias, señor presidente. Y las dos siguientes interrogantes o preguntas las van a formular no periodistas, las van a formular 2 estudiantes que han sido... Bueno, me voy, se acabó el conversatorio, no voy a acompañar. Son difíciles los chicos. Sí. Vamos a invitar al estudiante Óscar Sánchez de la carrera de Derecho. Él tiene una inquietud para usted. Adelante, por favor, Óscar. Muy buenas noches, señor presidente. Mi nombre es Óscar Sánchez López. Soy presidente de la Asociación de Escuela de Derecho de nuestra universidad. Primero decirle, señor presidente, que es gracias a este proceso iniciado antes del 2007 que tenemos la real posibilidad de ser el presente y no seguir siendo un futuro incierto. Y quiero agradecer en nombre de todos los jóvenes de nuestra universidad por este proceso que nos ha permitido ser y que defenderemos que sea irreversible desde donde estemos. Señor presidente, hemos avanzado y nuestra universidad misma, nuestra histórica Universidad Técnica de Machala, forjada en las calles en el 68, ha avanzado al igual que muchas universidades en la designación de nuevos docentes con maestría, con PhD, hemos avanzado en la renovación de mallas curriculares. Seguramente hoy empieza la meta de asignar recursos en función de las actitudes que adquieren las universidades. Usted como presidente y como un académico, ¿qué rol encuentra en las universidades y en nosotros como estudiantes en esta nueva etapa en la que las universidades ya empiezan un nuevo reto? Gracias, presidente. Gracias por tus palabras, da mucha esperanza, pero lo más importante, su rol más importante es prepararse con excelencia y, como le decía, con conciencia también. Es decir, con calidad académica y con responsabilidad social para pronto tomar la posta. Antes de contestar de tu pregunta, permíteme ponerla en contexto, la respuesta. Ecuador tiene, ¿cuántas facultades de Derecho? 40 creo, ¿no? Y ni siquiera tenían homologado el currículo. O sea, cada uno enseñaba algo diferente. Ese es el país que encontramos, ¿no? Una universidad de muy baja calidad, que muchas veces las clases eran de 7 a 9, de 6 a 9, profesores tiempo parcial, ¿para qué? Para que los chicos puedan trabajar. Entonces resulta que no eran estudiantes que trabajaban, sino trabajadores que estudiaban, y se condicionaba el estudio a los rigores del trabajo. Entonces, este es un proceso inédito, no hay otro proceso similar en el mundo entero, ni siquiera en historia, peor en democracia, en que con la ley en la mano, gracias al apoyo del pueblo ecuatoriano, gracias a la nueva constitución refrendada en las urnas, se evaluaron universidades. Se cerraron 14 universidades porque no reunían los requisitos mínimos para llamarse universidad, y se ha estado apoyando con toda decisión a las universidades, sobre todo públicas. Ecuador es de los países que más invierte en educación superior. Solo nos gana Dinamarca en una muestra como de 40 países. No sé si por ahí haya alguno que se escapó de la muestra, pero más que Estados Unidos, más que toda América Latina, más que el promedio de América Latina, casi el 2% del PIB lo destinamos al sistema universitario. Y los resultados eran magros. Estamos haciendo un fuerte, muy grande esfuerzo para mejorar esa calidad académica. Y eso los beneficia a ustedes, porque no se trata de estudiar cualquier cosa, tener un diploma, si ese diploma no garantiza calidad. Y son múltiples las acciones que estamos tomando. La nueva ley de educación superior exige determinada cantidad de profesores tiempo completo, que esos profesores tengan preparación académica. Tenemos los prometeos, profesores de altísimo nivel a nivel internacional, que vienen al país pagados por el gobierno central y los mandamos a las diferentes universidades. Entonces, es todo eso lo que estamos haciendo. ¿Y cuál es el rol de la universidad? Responder al momento histórico del país. Ya olvidarse de esa mediocridad, perdóname, en que vivíamos, porque es que no lo digo yo. Yo te puedo dar la página electrónica, César, ¿cuál es la página del ranking de universidades? ¿Ah? Webometrics, por no unir todas las palabras. Entra a Webometrics, un ranking español,
y verás pues en qué puesto están las universidades ecuatorianas. Entonces, cuando yo digo estas cosas, Correa ofende a la universidad. O sea, decir la verdad es ofender. ¿Qué le voy a hacer? Entonces nos están ofendiendo allá también, porque mira en qué puesto se encuentra la mejor universidad ecuatoriana, que es la ESPOL, ¿no? A nivel mundial y a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano creo que está en el puesto 160 y a nivel mundial en 1600 o 1700. Entonces, teníamos un nivel universitario y tenemos todavía bastante bajo. Y sin eso no hay desarrollo. O sea, la revolución educativa empieza educación inicial, educación básica, bachillerato, universidad y hasta maestría. Por eso tenemos cerca de 8.000 jóvenes educándose en las mejores universidades del planeta, pagados por el gobierno nacional, becas de la Revolución Ciudadana para prepararse y regresar al país, a sacar adelante a la patria. Entonces, el rol que tiene la universidad es fundamental, pero tiene que exigirse. No hay universidad sin excelencia. Yo me acuerdo que cuando hacíamos la ley de educación superior, luego su reglamento, las presiones, ¿no? Estos tipos no saben la realidad ecuatoriana. El mensaje era, como la realidad es mediocre, hay que hacer una ley para mediocre. No, señor. Aquí vamos a hacer una ley para la excelencia y vamos a lograr una universidad de excelencia. Entonces, ese es el deber de ustedes y de esa universidad, lograr una universidad de excelencia, lo más importante que tiene un país para desarrollarse. No es el petróleo, no es la tierra, no es el mar, es el talento humano. Y para eso es clave la universidad. Con talento humano se hace florecer el desierto, como Israel. Un país con la mitad de población que Ecuador y produce cazabombarderos y está en un desierto, ¿no? Y sin talento humano se desertifican hasta los jardines más floridos, como ha ocurrido en muchos países latinoamericanos, entre ellos Ecuador. No sé si John, nuestro ministro coordinador de Talento Humano, Ciencia y Tecnología, tiene algo que agregar. Si le pasan el micrófono, por favor. El cara de gringuito, de camisa blanca. No lo vi a René, que es nuestro secretario también de Educación Superior. Presidente, simplemente insistir que creo que una de las cosas que uno experimenta cuando viaja afuera explicando el sistema de educación superior que hemos implementado desde la Constitución y de la ley es el absoluto asombro que muchos de nuestros vecinos latinoamericanos expresan cuando les explicamos el modelo de educación superior que estamos implementando. Es quizás el único ejemplo en América Latina en donde logramos conjugar, logramos unir calidad y excelencia con democratización. Usted hablaba ahora de excelencia, pero también ha habido mucho mayor ingreso de los sectores más pobres de la población ecuatoriana del sistema de educación superior. Tenemos la tasa más alta de América Latina en el quintil más pobre, el 20% más pobre de la población que ingresa a la educación superior, y hemos roto, usted hablaba de leyes ortodoxas, de comprensiones caducas ortodoxas, esa es una de ellas, ¿no? Esta dicotomía, esta separación, la incompatibilidad entre calidad y democratización del acceso a democracia en la universidad. Creo que es uno de los grandes logros de los últimos años de nuestra revolución, nuestra transformación del sistema de educación superior. Ven, chicos, ustedes no saben lo que encontramos. Y todavía existe, ¿eh? ¿Cuántos títulos encontramos, René? 3.000 títulos. Para eso éramos los campeones mundiales, para encontrar títulos ribombantes, ¿no? Habían ingenieros en cosmetría. Y ustedes saben que subsidiamos la universidad, entonces estamos subsidiando para graduar ingenieros en cosmetría. Y era 2 años de estudio, cualquier cosa. Y fíjense, o sea, para enfrentar un problema primero hay que reconocerlo, enfrentarlo con valentía. Aquí está el ranking. Suena medio feo, se llama Huevometrics, el ranking en español. Aquí está Ecuador, ¿ya? La primera universidad ecuatoriana, la mejor evaluada, la que está en el ranking 1, es la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Pero en la segunda columna usted ve en el ranking a nivel mundial. Primera columna, ranking Ecuador, 1. Ranking a nivel mundial, 1747. ¿Se imaginan? 1747, nuestra mejor universidad, está en el puesto 1747 a nivel mundial. O sea, no está ni en las finales, pues si fuera competencia deportiva, no está ni en las clasificatorias. La segunda universidad del país, de acuerdo a este ranking, es la Universidad de San Francisco de Quito. Pero a nivel mundial, esta universidad que cuesta más de $10.000 anuales, está en el puesto 2.417. 2.417. Esa es la realidad. Ojalá en los próximos 10 años, porque hasta el 2017 va a ser muy complejo. Ojalá en los próximos 10 años. Y ese será un emblema muy claro de un gran paso hacia el desarrollo.
coloquemos a una universidad ecuatoriana entre las 100 mejores del mundo. Ese debería ser un objetivo nacional. Así como es objetivo que la TRI clasifique al mundial, que pase de octavos de final, que Miss Ecuador llegue a las finales. Bueno, son cosas deseables, ¿no? A las finales Miss Universo. O sea, un objetivo nacional debería ser en los próximos años poner una universidad ecuatoriana en las 100 mejores del mundo. Y sería un gran paso hacia el desarrollo. René, nuestro secretario de Educación Superior. Efectivamente, los cambios que se están haciendo en la educación superior son cambios radicales y son cambios que apuntan a lo que siempre ha mencionado el presidente, que es cambiar la matriz productiva y construir una sociedad del conocimiento. Y sin universidades claramente no podemos hacer este cambio, pero que se entienda también lo que estamos haciendo en términos de la exigencia que nos estamos autoimponiendo. Se ha criticado mucho la evaluación y la categorización que se hizo a la educación superior. Y ahorita acaba de mostrar el presidente de la República que nosotros hemos categorizado de la A a la D y todavía nuestras mejores universidades ni siquiera entran en las 1000 mejores universidades a nivel mundial. Es decir, todavía sigue siendo autorreferencial. Y en este sentido nosotros no nos ponemos y no somos mediocres en ponernos como referencia al Ecuador, sino nos ponemos al mundo. Y por eso cada vez mostramos mayores exigencias, porque si es que queremos que nuestras universidades entren en los rankings mundiales, nosotros no tenemos que tener contemplación con esa mediocridad. Y la sociedad, y esto ya lo demuestra a través de encuestas, la sociedad está de acuerdo en las políticas que hemos implementado. En otras partes del mundo, con las políticas que hemos implementado, que es de examen de ingreso, evaluación a las universidades, cierre de universidades, cierre de matrículas de extensiones que son mediocres, ya un gobierno se hubiese caído, ¿no? En este caso, dado la confianza que se tiene este gobierno y dado que realmente hemos sido completamente sólidos y coherentes en la política, existe un apoyo masivo a las políticas que estamos implementando. Con respecto a la pregunta que hizo en este caso el compañero de Derecho, sí, efectivamente, hasta eso tuvimos que cambiar. Ahora la asignación de recursos se hace en función de 4 parámetros principalmente: calidad, incremento de la calidad, pertinencia y eficiencia administrativa y terminal. Esto es realmente un cambio importante, porque durante los últimos 20 años lo que nosotros teníamos era que asignábamos más recursos a las universidades que eran de peor calidad. Y obviamente las universidades, dado que recibían inercialmente lo mismo, no tenían ningún motivo ni ningún incentivo para mejorar esa calidad. Y en este sentido, al cambiar nosotros la distribución de fórmula de los recursos, estamos incentivando para que las universidades mejoren, y ya el anterior año ya se ha visto este incremento para las universidades que mejores puntajes obtienen. Entonces nosotros, y lo que dijo Guión es muy importante, estamos apuntando en un cambio radical que combine al menos 4 aspectos: el tema de la calidad, el tema de la democratización, el tema de la pertinencia y el tema de la generación de conocimiento. Nosotros no podemos llamar universidad si es que dentro de esta institución no se genera nuevo conocimiento. No es suficiente con que se transmita, si es que se transmite a lo mucho es un colegio, pero una universidad tiene que generar conocimiento, y por eso tenemos que apuntar a un cambio radical de la universidad, justamente en el marco del cambio de la matriz productiva. René, tal vez explica qué es pertinencia. Pertinencia es el gran problema que hemos tenido nosotros en el sistema de educación superior, es que no hemos tenido carreras en función de lo que el país necesita o de la transformación de lo que el país está buscando. Un ejemplo muy claro es el tema de administración de empresas. En este momento el 33% de la oferta de la educación superior es en administración de empresas, pero no tenemos nosotros, por ejemplo, para todas las inversiones que estamos haciendo en términos de públicos, para nuestras hidroeléctricas, para los temas de lo que se viene, la petroquímica, la refinería, no tenemos carreras que apunten a esa transformación, y por eso ahora también nosotros hacemos, dentro de la distribución de recursos, damos incentivos para que las universidades presenten estas nuevas carreras para poder tener los profesionales y no tener que importar profesionales del momento que necesitemos. Y otra política pública que es muy importante, dicho sea de paso, y esto lo anunciamos la semana pasada,
tiene que ver con el tema de la pertinencia de la creación de institutos técnicos y tecnológicos. Justamente aquí hemos firmado, aquí en Machala habrán 2 institutos técnicos y tecnológicos que sean pertinentes a las necesidades de la provincia. Acá habrá uno que sea en términos de energía alternativa y servicios portuarios, y también habrá uno en Portobelo que tenga que ver con el tema justamente minero. Entonces, esto es tener una educación superior que esté en función de lo que necesita la provincia, de lo que necesita el país y de lo que necesita la transformación productiva. Preguntó alguien y me olvidé contestar, los institutos tecnológicos que haber aquí en Puerto Bolívar y en El Oro, ¿no? Todo eso está planificado. Y bueno, René ya contestó la última parte de tu pregunta. Por supuesto que se va a tomar en cuenta eficiencia y calidad académica. Antes había incentivos perversos. Se daba, por ejemplo, en función de estudiantes, número de estudiantes. Puede ser la peor universidad, pero mientras más estudiantes tenía, más plata recibían. Y había muchos mitos, que el problema de la mala calidad universitaria era la falta de recursos. Aquí tengo el cuadro. El promedio que invierte América Latina con respecto a su PIB, Producto Interno Bruto, en educación superior es 0.8. El promedio de la OCDE, los países desarrollados, los países más ricos del mundo, es 1.3. Ecuador invierte 1.8 del PIB en educación superior, solo superado por Dinamarca con el 2.2 en esta muestra que tenemos. Y no había correlación entre presupuesto y resultados académicos, no era cierto. Habían universidades que recibían muchísimo por estudiante y eran recontramalas, y habían universidades que recibían mucho menos por estudiante y eran muy buenas por la exigencia académica, así que eso era pretexto. Además, si faltaba tanta plata, ¿cómo es que habrían extensiones por todos lados? Entonces no se entendía eso, era mala asignación de recursos y falta de exigencia académica. Cuando se quiere justificar la mediocridad, cualquier cosa es válida. Por ejemplo, otro de los argumentos: el problema es la mala educación en los colegios. Bueno, si alguno de ustedes ha estudiado en Estados Unidos, conoce Estados Unidos, saben que la educación, high school, es pésima y tiene el mejor sistema universitario del mundo. Así que tampoco es cierto. Entonces, tratémonos duro para superar una realidad igualmente dura, que es el bajo nivel de nuestro sistema universitario. O sea, eso no significa no querer a la universidad. O sea, aquí la mentalidad es que si yo quiero a mi mamá, así sea la peor cocinera del mundo, tengo que decir que es la mejor cocinera del mundo, ¿no? No, la verdad siempre, ¿no? Y para reconocer los problemas. Entonces, tenemos un nivel, un sistema universitario con muchísimas deficiencias, hay que reconocer esa realidad y tomar medidas inteligentes y responsables para solucionar ese problema. Señor presidente, la consulta, el tiempo de este conversatorio está... Hacemos la siguiente pregunta. Ya, entonces invitamos por favor a Rafael Flores, falta una nada más, ¿no? Una más, sí, por favor. Rafael Flores, estudiante de Derecho de la Universidad Técnica de Machala. Por favor, Rafael, adelante. Compañero presidente, buenas noches. En un enlace ciudadano, pues que sea los días sábados, usted mencionó una frase muy importante, la que decía: hora de la juventud, generación de la victoria. Una frase muy emblemática que en uno de los enlaces ciudadanos el compañero presidente la mencionó. Creo que dentro de nuestra universidad se la está tratando de practicar día a día, pues en esta tarde nos acompañan compañeros y compañeras dirigentes, representantes de la Universidad Técnica de Machala. Y para llegar al punto, la pregunta es la siguiente, compañero presidente: ¿cuál es el papel de la universidad dentro del proceso de cambio que actualmente vive nuestro país en 2 estructuras específicas? La primera, la estructura en lo referente a lo económico y también a lo social. ¿Cuál es el papel que debe de cumplir ahí la Bueno, creo que se contestó la pregunta, porque nos ampliamos mucho en la pregunta anterior, pero es un papel crucial. Sin mejor universidad no saldremos al subdesarrollo. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, para cambiar la economía, necesitamos ese talento humano. Queremos ir a un sistema económico, al único sistema económico que se basa en recursos ilimitados. Obviamente, una economía extractivista se basa en recursos limitados, petróleo, minería. Pero una economía agrícola también, la tierra es un recurso limitado. Una economía industrial también, porque materia prima, etcétera, son recursos limitados. ¿Cuál es la única economía que se basa en recursos ilimitados? La economía del conocimiento, la que se basa en el talento humano, en las ideas. Y la mente humana es ilimitada. Yo tengo mucha fe en el futuro. Hay gente muy pesimista, ¿no?, que va a explotar el planeta. Por supuesto, hay que tener prudencia, pero creo que el talento humano, la mente humana encontrará soluciones. Como decía, ¿quién fue? Bernard Shaw, me parece, no recuerdo, o Sartre, no recuerdo. Decía, si tú intercambias una manzana, tú tienes una manzana, yo tengo una manzana, intercambiamos, al final tú tienes una manzana y yo sigo teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea
Yo tengo una idea y la intercambiamos, al final tú tienes 2 ideas y yo tengo 2 ideas. Se acumula el conocimiento, ¿no? Es lo que se llama en economía un bien público. No hay rivalidad en el consumo. Entonces, la universidad es crucial para ir a esa sociedad del conocimiento, esa economía basada en el talento humano. Y en lo social, obviamente también es crucial. Nuestros pobres no necesitan caridad. El bono de desarrollo humano, que las versiones al exterior para deslegitimar este proceso, que ya es leyenda, ya se conoce con el milagro ecuatoriano. Lo que pasa es que Correa tiene tanta popularidad porque compra a los pobres con una transferencia monetaria, el bono de desarrollo humano. El bono no lo inventé yo, lo inventó Yamil Maguad, gobierno neoliberal. Tú sabes que en economía hay cosas muy fáciles de hacer y muy difíciles de deshacer. Yo nunca hubiera puesto un mecanismo como el bono, pero ya está, ¿no? Lo hemos optimizado, lo hemos mejorado, etc. Pero tenemos muy claro que las transferencias monetarias no van a solucionar la pobreza, mitigan la pobreza. Dado que existe pobreza, ayudan a sobrellevar esa pobreza, pero no te va a solucionar la pobreza. ¿Qué te va a solucionar la pobreza? La educación. Entonces, los pobres no necesitan caridad, necesitan oportunidades. Y una gran oportunidad es ese acceso gratuito a la universidad pública. Como otra gran oportunidad es que para irte a estudiar, y eso es gracias a la Revolución Ciudadana, a las mejores universidades del planeta, ya no necesitas ser rico, siendo muy pobre, si eres capaz, si eres excelente alumno, esforzado, ¿no? Responsable, basta aquello para poder acceder a una beca de la Revolución Ciudadana. Entonces, en ese sentido, la universidad también es crucial. En lo económico, para ir a esa economía basada en el talento humano. Y en el social, porque la educación, las oportunidades, la justicia, es lo que necesitan los pobres para superar la pobreza, no la caridad. Y parte de esas oportunidades es poder acceder a una universidad de excelencia. Señor presidente, queremos agradecerle por haber compartido con nosotros este conversatorio a los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, a los maestros. Ya me pasaron, fue Bernard Shaw el que dijo, si intercambiamos una manzana, cada uno se queda con una manzana, si intercambiamos ideas, cada uno se queda con 2 ideas, ¿no? Bernard Shaw. Le decía que también agradecemos la presencia de los maestros Prometeo, autoridades de Muchas la universidad, y a los estudiantes de comunicación que hoy han tuiteado con nosotros de este conversatorio. ¿Oigan qué? Han jactado. Tuteado. Es que entendí medio mal. Entonces yo dije, ¿qué hice mal? Que ya empezaron a... Para nada. Estamos acostumbrados, pero no es para tanto. Es una nueva tendencia, presidente, que lo estamos implementando ahora con estos Twitter que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias, una buena noche y hasta la próxima ocasión. Bueno, gracias Rodrigo, gracias señores periodistas, gracias a ustedes queridos jóvenes y adelante, a Ñeque, Ñeque, que en sus manos está el futuro, presente y futuro, como dijo el presidente de Derecho. Un abrazo. ¿Cómo será la vida sin el martirio? De ver a la pobreza acechando el alma. ¿Cómo será la patria cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría? Debemos consagrarnos toda la vida para que no anochezca a mitad del día. ¿Cómo será la patria sin las hogueras donde se calcinaron huella y camino? ¿Cómo será la patria sin los puñales que en el pasado hirieron hasta el destino? ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la vida sin la tristeza que nos causaron sátrapas y opresores? Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz. Una patria amiga, repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro
a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Esa será la patria, país canela, y en el sur de justicia y de igualdad. Nunca nos faltará la fe de Manuela, con flores de esperanza y de dignidad. Esa será la patria que conquistemos, patria de mi ternura y de mis dolores. Nunca más la miseria, nunca el olvido, nunca más agonía en tus tricolores. Patria de dignidad y luz combatiente,